Avisos del más allá. Se han registrado incontables casos de difuntos que regresan del más allá para ayudar a sus familiares en momentos críticos. La única explicación posible de estos fenómenos es que quizá algunos fallecidos, tal vez animados por sus afectos, son incapaces de desprenderse de sus lazos terrenales, estableciéndose entonces casos espectaculares de comunicación con los vivos. En esta ocasión incluimos el caso de una mujer que recibió un mensaje del más allá. Se trata de un relato verdaderamente extraordinario e insólito. Sin embargo, estamos seguros de que no será el primero con estas características que llega a sus oídos. La protagonista no desea que aparezca su nombre, así que la llamaremos María. Ella afirma que esta es la primera experiencia de esta clase que ha tenido y que no es afecta a los relatos de fantasmas ni a nada por el estilo. Este es un relato. Yo no soy de la Ciudad de México, pero vivo aquí desde hace algunos años. Llegué desde mi pueblo porque quería trabajar y allá no encontraba empleo. Me instalé en una pequeña habitación de una casa, cuya dueña había enviudado recientemente. Esta señora vivía sola y yo era su única huésped. El primer día que pasé ahí todo transcurrió con total normalidad. Deshice mis maletas y me acomodé en el cuarto que me había señalado la viuda, que por cierto estaba junto al de ella. Por lo que pude observar, aquella mujer había querido muchísimo a su marido y adoraba su recuerdo. No dejaba de pensar en él ni un solo momento. Todo el tiempo me hablaba de él. Su marido había sido médico y siempre había estado pendiente de ella, pues desde muy pequeña había sido muy enfermiza. Aquella primera noche me retiré muy temprano a dormir, pues estaba agotada por el viaje y por el ajetreo del día. Durante la noche me desperté y me sorprendí mucho, pues normalmente dormía de un tirón y nunca había sufrido insomnio. Miré la hora. Las 4 de la madrugada. Cuando ya estaba conciliando el sueño nuevamente, escuché un ruido y comprobé que la puerta de mi cuarto se había abierto. Me asusté mucho y miré fijamente a la puerta, pero no entró nadie. Pensé que se trataba de mi imaginación e intenté dormirme otra vez. Pero la puerta volvió a abrirse a pesar de que no me había levantado a cerrarla. Esta vez entró un señor de cabello canoso, me hizo señas de que lo siguiera y salió de la recámara. En ese momento me desperté y comprobé que había estado soñando. La puerta estaba cerrada. Me quedé dormida y nuevamente me despertó el ruido de la puerta al abrirse. Entró el mismo señor y sin decir una sola palabra me zarandeó para despertarme. Sentí claramente su contacto. Su forma de actuar era muy extraña y sus modales un poco bruscos. Pero en ningún momento sentí miedo, más bien experimentaba una extraña sensación de urgencia. De pronto me di cuenta que estaba ocurriendo algo muy grave. Me levanté y vi el reloj, las 4 de la madrugada. Existía en aquello algo absurdo, pero en aquel momento lo ignoré, como también hice con la desaparición de aquel misterioso hombre. Salí al pasillo y fui hasta la habitación de la señora. Llamé a su puerta y no me contestó. Pegué la cabeza en su puerta, pues estaba preocupada, y entonces escuché un extraño gemido. Abrí la puerta y encontré a la pobre mujer en un estado lamentable. Su cara estaba muy roja, casi morada. Se sujetaba el cuello con ambas manos y sus ojos parecían salirse de sus órbitas. Como buenamente pudo, me indicó que le diese una medicina que yo le administré rápidamente. Inmediatamente después llamé a una ambulancia, pero cuando llegó, lo peor ya había pasado. La señora respiraba normalmente y estaba más tranquila. El médico que llegó me dijo que mi intervención le había salvado la vida a la señora, pues en el estado en que se encontraba no se hubiera podido levantar y tomar el medicamento. Cuando se fueron, me quedé con ella para cuidarla. No quería comentar lo que me había sucedido y lo que me había obligado a levantarme, pues estaba convencida de que se había tratado de un sueño. Mientras platicaba con la señora, recorrí con la vista su habitación
y no pude reprimir un grito cuando mis ojos se posaron en una fotografía. Aquel era el hombre que me había despertado esa noche. Entonces le conté a la señora mi sueño y ella me dijo que el hombre de la foto era su difunto marido. Me cuida incluso después de muerto, ella me dijo. Sueño o realidad, María salvó la vida de aquella mujer. ¿Quién no ha rezado alguna vez a su ángel de la guarda? Es posible que estos ángeles existan y más aún, es posible que sean de la misma familia. Solo así se explica que María hubiera recibido un mensaje tan directo de una persona que había fallecido. Y para ese suceso tuviera características realmente insólitas, fue preciso que la protagonista llegara en el momento oportuno a alojarse en la casa de una viuda enferma. ¿Qué habría pasado si María no hubiera estado aquella noche en esa casa? Es posible que el hombre de cabello blanco, que desde el más allá velaba por la salud de su esposa, se hubiera valido de cualquier otra fórmula. No lo sabremos. ¿Cómo correr al muerto que se encima? Doña Jacinta, cuyo marido trabajaba de velador y por eso la dejaba sola todas las noches. Ella le tenía mucho miedo a la oscuridad por los relatos de aparecidos que había escuchado en su pueblo, principalmente de labios de sus abuelos, así que le pedía a su hijo Ramón, de tan solo 12 años de edad, que se quedara en su cuarto. El chico se dormía en un sofá que estaba pegado a la ventana y velaba el sueño de su madre, pero el último día de septiembre de hace algunos años, por fin se dio el encuentro tan temido entre la mujer y los espectros. Pasadas las 12 de la noche, Ramón escuchó que su madre se quejaba y empezaba a agitar los brazos, aunque débilmente por estar aún dormida, y los movía como si quisiera alejar a alguien molesto. Como sucede con los que hablan en sueños, no se le entendía casi nada a la mujer de 50 años, si acaso las palabras: «Déjame, vete a descansar, pero qué bien jodes». Y esto con una lengua pesada, rasposa. «¿Mamá?», llamó Ramón en voz baja, asustado, pero creyó haber escuchado que era peligroso despertar a alguien que habla en sueños, así que prefirió ir a encender la luz. Se paró con miedo, pues ya entonces había notado que la cama rechinaba mucho. Por su nerviosismo, no halló pronto el interruptor y cuando por fin encendió el foco, descubrió aterrado que la cama se sumía, como si alguien estuviera aplastando a su mamá contra el colchón. De pronto, la mujer se incorporó, soltando manotazos y puñetazos a diestra y siniestra, así como diciendo majaderías que su hijo nunca la había oído mencionar. Pasaron minutos antes de que la mujer dejara de agitarse, y entonces su querido hijo la abrazó. Dejó que ella se serenara un poco y luego le preguntó qué había sentido. «Un muerto, hijo. No sé quién. Se me subió y me estaba soltando palabras muy feas. Entonces me acordé de que mi abuela me había recomendado mandar al diablo a las ánimas en pena diciéndole las peores groserías. Así fue como me dejó en paz, pero yo creo que también ayudó el que hayas encendido la luz. Ya ves por qué tenía miedo de quedarme sola. Como que presentía que las ánimas en pena ya andaban rondando este cuarto, donde saben que me quedo sola, para venir a molestarme». Entonces Ramón pensó en los impotentes que somos los mortales contra los seres del más allá, y que es imposible obligarlos a que ya no irrumpan en el mundo de los vivos, en el que pueden causar serios males, miedo paralizante a la soledad o a la oscuridad, o de plano, la locura. Cuando jalan las cobijas. Aquella noche, Aída y su hermanito Saúl se quedaron a dormir con su hermana Hortensia, la mayor de todos, porque vivía sola y decía que le daba miedo su nueva casa.
En la planta baja estaban la sala y el comedor, y había 2 recámaras en el primer piso. Por una escalera exterior de madera se llegaba a la azotea. Cenaron alegremente y luego vieron una película de terror. Pero como el pequeño Saúl, de apenas 8 años, comenzó a temblar de miedo, las mujeres decidieron apagar la videocasetera e irse a dormir. Aída, ya apagadas las luces de la sala y con sus hermanos esperando al pie de la escalera, fue apresuradamente a la cocina y encendió la luz de esta para buscar la caja de galletas. La vio encima del refrigerador, sacó un paquete y devolvió la cajita a su lugar. No bien había apagado la luz cuando escuchó que la caja daba contra el piso. Qué raro, si la puse bien. Nuevamente a la luz del foco la acomodó, pero pasó lo mismo. La caja cayó en cuanto las sombras se adueñaron de la cocina. Bueno, vaya, la voy a poner acostada. Aída, apúrate, que ya tenemos sueño. Ya voy, dijo ella, ya nerviosa, acomodando la caja con manos tensas. Al apagar la luz, ahora escuchó que arrastraban la caja y se puso a gritar desesperada cuando oyó de nuevo el golpe del empaque contra el piso. ¡Ay, tú pareces loca!, le dijo su hermana. Se espantaron, pues obviamente esto que pasaba no era normal. Sin embargo, ya arriba, en cuanto calmaron sus nervios, la niña contó lo que había pasado en la cocina. La hermana mayor dio todo tipo de explicaciones para tratar de convencer a todos, pero sobre todo a sí misma, de que en su nueva casa no espantaban. Un par de horas después, los 3 estaban acostados en la misma cama. Habían puesto al niño atravesado a sus pies, para ellas estar más cómodas. Pero Aída no podía dormir pensando en el tremendo susto que se había llevado. Desde la cama se veía la ventana que daba a la escalera de madera, la cual estaba iluminada por la luz de la luna llena. De pronto, la niña empezó a escuchar pasos y tuvo ganas de taparle la boca a su hermana, que ya roncaba para oír mejor. ¡Ay, mamita, qué será! De pronto, vio la sombra de una mujer que subía lentamente hacia la azotea y el maullido terrible de un gato, así como un fuerte golpe en lo alto. Al mismo tiempo, sintió que las cobijas le eran jaladas. Creyendo que iba a volverse loca de pavor, trató de hallar explicaciones lógicas para todo ello. Una intrusa había ido a robar algo de la azotea, y su hermanito ahora estaba jalándole las cobijas para asustarla más. No, pero si él no era así. Además, él esa noche estaba igual, o más espantado que ella. Tras unos momentos de silencio y quietud, cuando creyó que ya estaba más calmada, pues respiraba con cierta tranquilidad, jaló las cobijas hacia su pecho, pero ahora vino un tirón más fuerte. «¡Saúl!», llamó con voz temblorosa, creyendo que el niño estaba debajo de la cama, pero al moverse un poco para investigar, sintió con sus pies el pecho de su hermano, que respiraba hondo, pues estaba profundamente dormido. Nuevamente le jalaron las cobijas y éstas fueron a dar al suelo. Aída abrazó a su hermana, quien despertó. Al verse sin cobijas, se extrañó mucho y quedó sorprendida con el nuevo relato de su hermanita. Bueno, repitió sin saber qué decir ahora. Anda, tapa a Saúl. No, ¿qué? Tú recoge las cobijas. Hortensia se llenó de valor y prendió la luz. Al recoger las cobijas, aprovechó para echar un vistazo debajo de la cama, aunque sentía que iba a desmayarse de pavor. No hay nadie. Lo imaginaste, dijo la mayor al apagar el foco. Horas después, el niño se agitó y habló en sueños, como atacado por una pesadilla. ¡No! ¡Auxilio! ¡Hermana! ¡Hermanita!, decía con voz gutural, hasta que Hortensia decidió despertarlo con unas cachetadas. ¡Saúl! ¡Saúl! ¡No pasa nada! ¡Tranquilízate! Al día siguiente, los hermanos ojerosos se fueron muy temprano a casa de su madre. Por la tarde, Hortensia no quiso volver al inmueble y pensó que lo mejor era rentarlo. Creía que lo que había sucedido el día anterior era apenas un aviso de cosas peores que le podrían suceder si seguía ahí. Hasta hoy no se sabe la razón de que ahí pasen cosas extrañas.